Avanzamos aquí en el mundo ahora de France 24 para traerles todas las noticias internacionales. Vamos con ellas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que trabajará con Estados Unidos en el plan de paz anunciado por la administración Trump, que como base exige ceder territorios a Rusia y reducir el ejército ucraniano a la mitad, mientras en Europa rechazan de plano la propuesta norteamericana. Y siguen las violaciones al alto el fuego en Gaza. Ataques aéreos israelíes causaron la muerte de al menos 5 personas, incluida una bebé en Han Yunis. La ofensiva se suma al asesinato de al menos 25 personas el miércoles, la jornada más letal desde el 29 de octubre. Y un incendio en las instalaciones de la cumbre climática de la ONU, la COP30 en Belém, ha obligado a evacuar las instalaciones. Según el gobierno brasileño, el fuego ya ha sido controlado y no ha habido ningún herido. Tenemos reporte. Vamos a abrir el informativo con la mirada puesta en Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky aseguró haber recibido la propuesta estadounidense para un acuerdo de paz y estar dispuesto a debatir las oportunidades diplomáticas que presenta. El proyecto estadounidense exige, entre otras cosas, ceder territorios a Rusia y reducir su ejército a la mitad. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, dijo al respecto que Europa solo tiene un plan de 2 puntos: debilitar a Rusia y apoyar a Ucrania. Nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, nos ampliaba al respecto. Bueno, no fue una respuesta radical, de hecho dejó las puertas abiertas en un camino mucho más diplomático, el que hemos visto al presidente Zelensky en otras oportunidades. Confirmaron que habían recibido esa propuesta y él dijo básicamente que esperaba trabajar de una manera constructiva en busca de esta paz. Ya lo había dicho ayer en ese viaje que hizo a Turquía, en el que la única persona que podía realmente ayudar a buscar una paz y una salida a esta guerra era el presidente Donald Trump, pero él hablaba en ese momento también de unas medidas que fueran fuertes y también justas, que es lo que venía hablando Ucrania, y también hablaba de eso el presidente Zelensky, diciendo que él tenía que buscar y conservar los principios de las personas ucranianas. Sin embargo, se ha hablado de que se reunirá o hablará por lo menos con el presidente Trump en los próximos días para discutir estas propuestas que fueron enviadas y las que ya se han venido hablando desde hace varios días. Sin embargo, es bien importante aclarar que estas propuestas no son nuevas para Ucrania, hacen parte de esas propuestas maximalistas que viene haciendo Rusia desde el 2022, incluido tener todo el control de la zona del Donbass. Cada medio que tiene la versión de estas propuestas tiene una variante. Algunos dicen que, por ejemplo, Ucrania podría tener algún beneficio económico si Rusia se queda con ella en este plan de los 28. De todo sigue siendo extremadamente confuso. Sin embargo, es muy difícil que Ucrania pueda aceptar estas propuestas maximalistas, especialmente en un momento en el que el presidente Zelensky no está en su mejor momento, tal vez está en el momento de popularidad más bajo desde el comienzo de la invasión a gran escala, y todo esto por el escándalo de corrupción que hemos visto en los últimos días. Hay que seguir en Ucrania para hablar precisamente de este escándalo de corrupción en el sector de energía que salpica al círculo más cercano de Volodymyr Zelensky. Un caso que escandaliza a la opinión pública en medio del esfuerzo bélico y que centra las miradas en Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial. Albert Naya nos cuenta quién es la figura detrás del presidente. Mano derecha de Zelensky e influencer de las bancadas ucranianas, Andriy Yermak ejerce de halcón diplomático, mientras parece mover los hilos entre bambalinas a partes iguales. Habitual en las mesas de negociación, su papel ha sido criticado por negociadores externos y ahora el peso de la opinión pública apunta contra él. Mientras tanto, nadie tiene claro si su discurso coincide con el de Zelensky o el de Zelensky coincide con el suyo. Para nosotros es importante saber cómo terminará esta guerra y qué garantías de seguridad tendremos. Omnipresente, la prensa local apunta que todo pasa por él, un camino que le costó casi 10 años de su tiempo. Su amistad con Zelensky se remonta a 2011,
cuando el presidente era productor de televisión. En 2019 se integraría en la campaña que convertiría al exhumorista en presidente. Y una vez en lo más alto, se ocuparía de negociar intercambios de prisioneros en la guerra del Donbass. Meses más tarde sería nombrado jefe del gabinete presidencial, posición que ocupa actualmente, y mano derecha del máximo mandatario en el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania. Su fidelidad era tal que fue uno de los que se quedó con el presidente cuando las tropas rusas estaban a las puertas de Kiev en 2022. Por ello, la prensa local apunta que el escándalo de corrupción por el cual el círculo del presidente y altos funcionarios del gobierno habrían lavado dinero y recibido sobornos de contratos estatales parece tener al menos un testigo clave. La jefa anticorrupción de Ucrania fue clara. Andriy Yermak es tan influyente y está tan involucrado en tantos asuntos dentro del país que es imposible que un esquema de corrupción a tan gran escala opere sin su profundo conocimiento y comprensión. Para los investigadores, esta trama puede ser solamente la punta del iceberg, mientras la opinión pública se debate entre un Yermak que encarne una suerte de Rasputín en el gobierno de Kiev o un simple chivo expiatorio que encubra a alguien que está peldaño más arriba. Y persisten los bombardeos en la Franja de Gaza. Al menos 5 personas fueron asesinadas este jueves en nuevos ataques israelíes, entre ellos un bebé en Han Yunis. Se suman a los al menos 25 muertos registrados el miércoles en múltiples bombardeos, la cifra más alta desde el 29 de octubre, cuando Israel mató al menos a 100 personas. Tanto Hamás como el ejército de Israel se acusan mutuamente de violar el acuerdo de cese al fuego. Regresan los bombardeos masivos a la Franja de Gaza. A pesar de la firma del cese al fuego, las Fuerzas Armadas de Israel atacaron el enclave desde la noche del miércoles, dejando decenas de muertos y heridos. Estaban sentados allí tranquilamente, pensando que todo iba bien, ya que había una tregua en vigor, pero se rompió y tomaron a todo el mundo como blanco. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir atacándonos aquí y allá? Durante la noche, después de intensos ataques israelíes en Han Yunis, los heridos fueron llevados de urgencia a los hospitales. Las fuerzas de ocupación israelíes están claramente apuntando y escalando operaciones en la Franja de Gaza. Múltiples ubicaciones en la franja, particularmente en la ciudad de Gaza, han sido atacadas. Por su parte, el ejército israelí argumentó que militantes de Hamás abrieron fuego contra ellos en la zona de Han Yunis. Varios terroristas abrieron fuego contra soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel que operaban en Han Yunis. Esta acción constituye una violación del acuerdo de alto el fuego. En respuesta, las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron a atacar objetivos terroristas en toda Gaza. Tanto Israel como Hamás se acusan mutuamente de violar el acuerdo. Los ataques del miércoles fueron los más mortales desde que entró en vigor el cese al fuego el pasado 10 de octubre. El Tribunal Supremo de España declaró culpable al fiscal general del país por filtrar información reservada. Queda inhabilitado durante 2 años por haber otorgado a la prensa un correo en el que la pareja de la derechista Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, admite haber cometido fraude fiscal. Sin embargo, el fallo contraviene las declaraciones de los periodistas que cubrieron este caso y que aseguran que no fue el fiscal quien les filtró la información. El gobierno de Sánchez dijo que sigue creyendo en la inocencia del fiscal. Nos lo cuenta Diego Bazzani. El Tribunal Supremo condena e inhabilita al fiscal general de España. Este jueves, la Corte dictaminó que el jefe del ente acusador, Álvaro García Ortiz, es culpable de filtrar información a la prensa de un caso de fraude fiscal que involucra a Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Debemos condenar y condenamos a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, artículo 417.1 del Código Penal, a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial por el cargo de fiscal general del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes, incluyendo las de la acusación particular. 5 de los 7 magistrados que componen el tribunal encontraron argumentos suficientes para dictaminar que García Ortiz filtró a la prensa un mensaje en el que la pareja de Díaz Ayuso, una de las figuras más importantes del Partido Popular, admitía haber cometido irregularidades al pagar impuestos. Como respuesta al fallo, el líder del PP se lanzó en ristre contra el fiscal nombrado por el gobierno de Pedro Sánchez en 2022, argumentando que el funcionario obró bajo motivaciones políticas.
Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo. Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez. Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Tribunal Supremo. Por su parte, el Ejecutivo español ha aseverado que acata el fallo, pero no lo comparte. García Ortiz había basado su defensa esgrimiendo que su objetivo no era filtrar información a la prensa, sino por el contrario, emitir un comunicado oficial que buscaba desmentir información falsa sobre el caso. Vamos ahora a Brasil. Hay un incendio en el recinto donde tienen lugar las negociaciones de la cumbre climática de la ONU, la COP30, en la ciudad de Belém. Ha obligado a evacuar este jueves a todas las personas que se encontraban en el lugar. Según el gobierno brasileño, el fuego ya ha sido controlado y no ha habido ningún herido. Vamos a conectar con Valeria Sacone, que nos contaba cómo sigue la situación. Ha empezado con personas corriendo, pero esa es una escena que vemos constantemente cuando sale un ministro o un presidente y los periodistas buscan una exclusiva, solo que esta vez ha sido diferente porque ha empezado a salir la noticia de que había un incendio y luego de repente informaciones encontradas, incluso un bombero brasileño ha llegado a entrar en la sala de prensa a decir que no era verdad, lo que ha creado una especie de confusión y finalmente el personal de seguridad de la ONU nos ha mandado a evacuarnos. Estamos en este momento exactamente en el pasillo que divide la zona azul, la zona oficial de los negociadores, de la zona verde, que es la zona abierta al público. No hay todavía muchos detalles, parece que el incendio se originó en la zona azul de la COP, en la entrada donde están los pabellones de África, es decir, donde están los negociadores de algunos países africanos con sus espacios. La noticia hasta este momento es que no se sabe de heridos, pero ya han circulado algunos vídeos hechos por testigos oculares donde se ven las llamas y también el humo. Entonces estamos aquí en ese espacio. También me gustaría decir que todo el espacio de la COP está cubierto por una cubierta de lona y estos días hemos tenido fuertes temporales amazónicos, incluso algunos que han hecho estragos en las periferias de Belén y entre varios periodistas y observadores yo he notado una cierta preocupación, o sea, la gente comentaba aquí, eso se nos puede caer encima, entonces digamos que esta estructura no inspiraba una especial seguridad en algunos de los participantes de la COP. Ahora tenemos este incendio en un día crítico porque se esperaba que por fin los negociadores pudiesen consensuar un texto especialmente sobre la hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles. No sabemos cómo va a afectar este incendio a la prosecución de las negociaciones y estamos aquí también pendientes de más informaciones. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles un proyecto de ley que autoriza la divulgación de archivos relacionados con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein. Tras resistirse inicialmente a la medida, el presidente se vio sometido a una intensa presión por parte de su propio partido y luego de una votación en el Congreso no le quedó otra opción. Sin embargo, algunos archivos podrían seguir sin divulgarse, como explicamos en el siguiente informe. Es lo que la base republicana de MAGA ha estado reclamando, la divulgación de los expedientes de Jeffrey Epstein. El escándalo político ha sido una piedra en el zapato para la administración de Donald Trump durante meses. La atención mediática no desaparece ni baja. Con la firma del presidente Trump, el Departamento de Justicia tiene ahora 30 días para divulgar los expedientes, pero algunos documentos podrían seguir retenidos. La ley contiene excepciones significativas, como la exclusión de los expedientes relacionados con una investigación en curso o aquellos que identifican a las víctimas. Esto le da al fiscal general un amplio margen de maniobra para decidir qué material es sensible y mantenerlo alejado del público. Los miembros del Congreso dicen que les preocupa, a pesar de la firma del presidente, que la Casa Blanca pueda seguir recurriendo a detalles de redacción, a los retrasos procesales o a las investigaciones, como cortina de humo para mantener ocultos los detalles explosivos. Me preocupa que Trump esté iniciando una serie de investigaciones y creo que pueden estar tratando de utilizarlas como pretexto para no divulgar los archivos. Esa es mi preocupación. La semana pasada el presidente ordenó una nueva investigación sobre los supuestos vínculos de Epstein con los demócratas mencionados en algunos de los correos electrónicos de él.
El miércoles, Pam Bondi eludió las preguntas sobre sus planes para cumplir con la legislación. Seguiremos cumpliendo la ley e investigando cualquier pista. Si hay víctimas, animamos a todas ellas a que den un paso al frente y seguiremos ofreciendo la máxima transparencia dentro de la ley. Los archivos de Epstein sujetos a la nueva ley incluyen transcripciones de entrevistas, registros de vuelos y comunicaciones que podrían sacar a la luz nombres y conexiones desconocidos. Son diferentes de los miles de documentos del patrimonio de Epstein que el Congreso publicó la semana pasada, incluidos mensajes que mencionan a Trump. Vamos a cerrar así el informativo, pero sigan aquí conectados que enseguida volvemos con más.